priorizando siempre la calidad humana. Ven y descubre por qué somos el mejor equipo médico de la ciudad. Tu aporte también ayuda a quienes más lo necesitan. Contáctanos al 0414-663-8945. Te esperamos en la Circunvalación 2 de Maracaibo. Sistema de Salud Madre Raffles. En el Sistema de Salud Madre... Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos, mis queridos amigos, continuamos. Voy a leer una nota y a comentarla brevemente. Felipe Mujica, presidente del Movimiento al Socialismo, advierte que aislar a Venezuela sería un gravísimo error. Y dice, complementa, la solución no está en caer en la violencia o en elegir el peor de los caminos, ya que eso dejaría un saldo que nadie podría contabilizar. Voy a colocar como un ejemplo de lo que dice Mujica, lo que sucedió en un pequeño país de Centroamérica llamado Guatemala. Guatemala, allí hubo un enfrentamiento entre la izquierda y la derecha, digámoslo así, porque estábamos en plena Guerra Fría. Hubo una guerra civil, igual que en El Salvador. Toda Centroamérica se vio conmovida por guerras civiles, guerras internas entre estos dos factores políticos, unos apoyados por Estados Unidos, otros apoyados por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y luego finalmente hubo que llegar a un acuerdo. Finalmente se sentaron y hubo un acuerdo. Pero antes de llegar a el acuerdo, en Guatemala se contabilizaron 200,000 muertos. Igual en El Salvador, cuando se lograron los acuerdos de Esquipulas I y Esquipulas II, se lograron sobre un cementerio de seres humanos que perecieron en una guerra infame que se dio por el poder político en el país y que después de la guerra finalmente terminó en un acuerdo político entre los factores. Entonces uno piensa, bueno, en base a la historia, la lógica te dice, es mejor llegar a un acuerdo de primero que comenzar este escenario que dice Felipe Mujica, que es horroroso para todos, que no se puede contabilizar el final, porque esto comienza, pero nadie sabe cómo termina. Entonces, lo lógico sería que las mentes más preclaras de ambos lados entiendan que hay que intentar llegar a un acuerdo político por la sobrevivencia de la República. Evelyn Castro. Antes de pasar con la información, Juan Carlos, por acá nos hace llegar un mensaje el compañero y colega Jonathan, ¿no? Jonathan nos está pidiendo que por favor le hagamos un llamado a Corpuele para que atienda la guaya que se cayó esta mañana con las fuertes lluvias en la calle 4 del sector 10 de San Jacinto, en Maracaibo. Lo que tienen, ya tienen más de 6 horas. Numerosas familias de la zona sin el servicio eléctrico. El poste es el G17P15. G17P15 es el número de poste. El número de reporte es el 1187. Por favor, a la gente de Corpuele que, bueno, se apersonen hasta allá, hasta San Jacinto, calle 4 del sector 10 de San Jacinto. Misión de la ONU para Venezuela. 158 niños, algunos discapacitados, fueron detenidos y acusados de terrorismo. Esto lo dice la misión de determinación de los hechos de la ONU para Venezuela. Reveló este martes que pudo confirmar que en los próximos días de las protestas en Venezuela por el resultado oficial de las elecciones, al menos 158 niños fueron detenidos y que algunos de estos sufrían discapacidad y fueron acusados de delitos graves como terrorismo o incitación al odio. Este grupo es parte de las más de 2.200 personas que el propio gobierno indicó que han sido detenidas en el marco de las manifestaciones. Abro comillas. Este fenómeno es algo nuevo y extremadamente preocupante. Así lo sostuvo la presidenta de la misión, Marta Baliñas, en comentarios a la prensa durante la presentación del último informe que su equipo ha elaborado sobre la situación en Venezuela en el último año. 158 niños, Juan Carlos, después de las elecciones fueron detenidos. Segundo,
elemento que quisiera complementar con lo que acabo de decir. La situación en Venezuela necesita de tal modo un timer que esta mañana nos costó conseguir invitados. ¿Saben por qué, mis queridos amigos? Porque pudiera conseguir a un sindicalista o a alguien que quiera hablar sobre el problema de los maestros o de los profesores universitarios o del gremio de contadores públicos, pero nadie quiere hablar de la crisis política venezolana. Los dirigentes políticos, la mayoría ha decidido no declarar por el inmenso riesgo que tiene declarar en este momento en Venezuela sobre estos temas. Entonces, allí es donde yo digo Taima, no podemos llegar a estos extremos. Taima, por favor. Venezuela informó que le entregó una nota de protesta a la Unión Europea tras las continuas declaraciones injerencistas de su alto representante para asuntos exteriores, Josep Borrell. Voy a ampliar un poco la nota acá. Venezuela se respeta, no vamos a tolerar más intromisiones en nuestra patria. La Unión Europea que atienda sus problemas, sus planes contra nuestra democracia fracasaron como siempre, aseguró la viceministra para Europa de Venezuela, Coromoto Godoy, quien le presentó a la representante de la Unión Europea en Venezuela, pues esta carta de rechazo, de reclamo por el injerencismo, según dice el gobierno venezolano, de Europa en Venezuela a través de su vocero, el señor Josep Borrell. También el Parlamento Europeo, como les decía, pudiera reconocer a Edmundo González. Esta es una nota que nos llega acá desde Europa Press, que es un medio de comunicación europeo, pudiera reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela después de un pacto alcanzado entre el Partido Popular Europeo y dos grupos de la ultraderecha en la Eurocámara. La propuesta de resolución conjunta reconoce a Edmundo González como presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela y a María Corina Machado como líder de las Fuerzas Democráticas de Venezuela. Sobre esto, lo único que me trae a preocupación que si esto se convierte en una discusión entre la izquierda y la derecha, el resultado no lo veo bueno para Venezuela. Esto es muy malo. Si comienza la solución o la pugna política venezolana que está en este momento internacionalizada, muy fuerte en Europa, en Estados Unidos menos fuerte porque Estados Unidos tiene sus propios problemas electorales que terminan el 5 de noviembre con la elección presidencial. Esperamos que terminen allí. Pero esto no puede convertirse en un problema entre izquierdas o derechas porque el problema venezolano no es un problema entre izquierda y derecha. Esa narrativa no es buena para la paz del país, no es buena para la salida política venezolana. La salida política venezolana tiene que ser una salida entre los venezolanos. Todos los venezolanos, de bien, de izquierda, de derecha, de centro, de lo que sea, que quieran que este país no se nos vaya por la coladera, todos debemos participar en la búsqueda de una salida política a lo que sucede en el país. Entonces, yo me inclino por esto. Vamos a la sala de redacción de nuestro portal Tercera Voz con el periodista José Correa. Adelante, José. No, vamos a identificar.